Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Es una bendición estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church es una alegría, un gozo, un privilegio aprender, comunicar y compartir la palabra de Dios. Si le interesa, escúchelo. Si no, tiene su derecho. Siempre lo digo y lo repito, no es a fuerzas. Por eso a veces no pido que pongan like ni mucho menos. Si no quieren escuchar, mucho menos ponerle like, ¿verdad? No se trata de eso. No pedimos nada. Simplemente enseñanzas bíblicas. ¿Qué estamos en estas fechas celebrando? La resurrección, este domingo de resurrección. El miércoles fue la crucifixión. ¿Qué es lo que nos provee el Señor con su crucifixión? ¿Qué es lo que el Señor nos cree con su resurrección? Estamos enseñando los miércoles Romanos y los domingos el libro de Tesalonicenses. Por cierto, que vamos en el 9 en Tesalonicenses, ¿verdad? Ya mero, ahorita falta algo de Tesalonicenses. Romanos igualmente. Pero por cuestión de fechas, de celebraciones, pues tenemos la enseñanza de la predicación o enseñanza, como quiera verlo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque creemos y profesamos lo que la Biblia dice. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos bautistas, pero no por eso quiere decir que tiene que ser usted bautista si no quiere. No por eso quiere decir que tiene que venir al templo si no quiere. Es decisión de cada quien. Cada quien escoge, busca lo que el Señor le guía a hacer, y si no, lo que le plazca, lo que guste. ¿Cuál es el punto? Compartir con usted lo que es la resurrección de Cristo. ¿Lo sé todo? No, no lo sé todo. Me baso a lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña, y mi fe está fundamentada, como la de todo cristiano, en la palabra de Dios. Esta mañana vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Vamos a entrar al capítulo 11, versículo 19 al, ¿qué dijimos? Al 27. Vamos a, por tomar referencia de algo, ¿verdad? ¿De qué se trata? La resurrección. Vamos a ver ese tema, sí, pero en sí, todo lo que conlleva. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y quién lo decidió de esa manera? Voy a pedirle a Betsy si me hace favor, nuevamente. Betsy es mi hija, la mayor. Es la que me acompaña a grabar estos videos, y lo hacemos con mucho gusto, no pretendiendo tener ninguna ganancia. Simplemente nuestra bendición viene del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Andamos por fe, no por vista. Y eso nos sostiene. Y lo sostenemos, que es por fe. Compartimos lo que creemos, lo que aprendimos, es lo que estamos compartiendo con ustedes. ¿Gusta aprender? ¿Gusta oír de la palabra de Dios? Adelante, sin ningún compromiso. Si no, pues tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Bien, esta mañana le voy a pedir a ver si que nos lea del 19 al 27 en el Evangelio de San Juan. Capítulo 11, 19 al 27. ¿Sí, verdad? Adelante. Dice la palabra de Dios: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas por su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Decirle Jesús: resucitará a tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Santo Dios, dícele al Señor, dícele Marta al Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Lo creemos. Bien, no se trata de criticar ni de juzgar a nadie. Es la palabra de Dios. Permítanme hacer una oración. No traje ahora la Biblia de las Américas, que casi siempre hacemos énfasis en las dos versiones. Pero esta mañana vamos a ver nada más Reina Valera, que es una enseñanza acerca de la resurrección de Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Por qué y para qué? Si el mundo pudiera salvarse solo, entonces ¿a qué vino Cristo? ¿Verdad? La enseñanza es esa. La resurrección no es un sueño, no es una parodia, no es un cuento, es una verdad. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, por tu guianza. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a los oyentes, bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. Tú proveele lo necesario, tanto en lo material como lo espiritual. A todos aquellos mis hermanos que han estado aquí, que siguen en tu ministerio, en alguna u otra forma. Bendice a tus misioneros. Bendice a tus pastores este domingo, Señor. Que sean ungidos grandemente con tu Espíritu Santo. Que seamos ungidos, que seamos usados de una manera que solo tú sabes hacerlo, Señor. Ayúdanos a hablar tu palabra correctamente, debidamente. Quita de mí emociones, sentimientos, aún movimientos, Señor, pensamientos que no van de acuerdo a tu palabra. Permíteme ser usado por tu Espíritu Santo, de manera que hablemos nada más lo que es conveniente de tu palabra. Padre, ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana no es en sí un mensaje, es una enseñanza más que todo. La resurrección de Cristo es lo que celebramos este domingo. Algunos de una manera, otros de otra, pero todos tenemos en mente que si estamos descansando, o si andamos de vacaciones, o si estamos en el templo alabando al Señor, oyendo su palabra, es por Cristo Jesús, por aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, que derramó su sangre en la cruz, para que cada uno de nosotros obtuviéramos aquellos que queremos, que deseamos la vida eterna, tener el camino preparado. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Qué es la resurrección de Cristo? Bien, dice lo que tengo aquí escrito, dice, todo en el cristianismo depende de la resurrección de Cristo. Sin ella no hay evangelio, porque el evangelio confirma las enseñanzas de Jesús y valida sus afirmaciones, y subraya o enmarca sus promesas que dejó antes de partir de este mundo, ¿verdad? Cuando el Señor resucitó, porque sí, cierto que murió, pero no nomás murió, venció la muerte con poder. Se levantó, el sepulcro no pudo detenerlo, porque ¿quién era Cristo? Dios mismo. Dice la palabra de Dios, aquel que resucitó a Cristo. ¿Quién es Cristo? El mismo Dios. Dijo el Señor, porque mi Padre me ha dado la promesa que puedo poner mi vida y tomarla para atrás. Entonces esto confirma la verdad de su vida, su nacimiento sobrenatural, su impecabilidad, o sea que nunca pecó, y su sacrificio sustitutorio en la cruz. Sin su resurrección no habría fe cristiana que declarar. Todo lo que quedaría sería un sistema de moralidad, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo incluye la operación de un poder personal que produce efectos inexplicables por la ley de la naturaleza. La misma base del cristianismo es sobrenatural. Si se admite, fíjese bien lo que si se admite la existencia de Dios, con ello se admite que los milagros son exhibiciones de su poder. Si se niega la posibilidad o credibilidad de lo sobrenatural, los cimientos de la fe cristiana se esfuman. No queda nada, porque fue sobrenatural, no paranormal, sobrenatural. ¿Por qué quiere decir sobrenatural? No normal para el ser humano.
no normal para la humanidad. Toda nuestra fe está fundamentada en la potencia de Dios, en el poder y el amor de Dios, para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos celebramos la resurrección sin saber qué es la resurrección. ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién da la vida eterna? Siendo Jesús el dador de vida, vemos en el Evangelio que la resurrección de Lázaro, la porción que estábamos viendo ahorita, era un milagro básico para verse tomado en cuenta que Él es el dador de vida. Pero, ¿qué fue el resultado de ese milagro delante del ser humano? Echarse en contra de Él, quererlo matar, quererlo crucificar. Porque que había intereses humanos que no les convenía que se hablara la verdad. ¿Y hay alguna diferencia en estos tiempos? No digo que no haya cristianos o que no tenemos ese interés verdaderamente en conocer a Cristo, en saber su voluntad y hacer su voluntad. Hay muchas decisiones, pero pocas conversiones en los templos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que todo esto que tenemos por enseñanza, su nacimiento, su crucifixión, su muerte y su resurrección, nos deja saber y entender que tenemos un Salvador, un Dios vivo. Vivo, no está muerto, está vivo. Por eso dice en Hebreos 9:31. A ver si es 9:31, donde dice la palabra de Dios, horrenda cosa, ¿verdad? 10:31. 10:31, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es que estamos hablando de la resurrección. Sí, exacto. Estamos hablando de la resurrección, pero vamos a ver las consecuencias de esa resurrección. No es para todos. Sí es para todos, pero no todos oyen la palabra de Dios. Se habla claro y ¿qué pasa? Ya va a empezar este pastor. Se habla directo. Ya va a empezar este pastor. ¿Pues qué querían? La palabra de Dios es directa. Lo digo y lo repito, la palabra de Dios enoja, incomoda, molesta, porque nos desnuda completamente y nos deja ver claramente lo que somos. Nomás estamos finteados, estamos como actores de una obra, un drama, como en una telenovela, actuando nada más, o somos verdaderamente genuinos delante del Padre, delante del Hijo. Verdaderamente somos transparentes. Y fíjese bien lo que digo, somos transparentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los cimientos de la fe cristiana se suman cuando negamos que no es para nosotros natural el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba una mujer a ser embarazada? Fíjese lo que le voy a decir. Nada más así, sin que un varón la tocara. ¿Qué es lo que dice Gálatas 4:4? En el tiempo de Dios, en el plan de Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas 4:4 porque es muy importante lo que voy a decir. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Amén, gracias. Hecho súbdito a la ley, hecho de mujer. En ningún momento se habla que José y María engendraron un hijo. Perdón. ¿Qué es lo que está hablando? Que de una mujer fue formado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sobrenaturalmente. Que hay muchas gentes que dicen, es que había un primo que María tenía. La gente que quiere atacar el nacimiento virginal. Ahora, muchos se van por el lado de María. Es que María la Virgen, no, era virgen y tuvo un hijo. Desde el momento que tuvo hijo, fue una mujer santa, mis respetos. Que ya está muerta, sí, ya murió. Y no vamos a adorar a los muertos. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha polémica en esto. Es que cada quien crea lo que quiera. Pero Dios es uno y su verdad está en la Biblia.
nació de una mujer, sin necesidad de varón, algo sobrenatural. Si quitamos lo sobrenatural del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos dónde fundamentar nuestra fe. Entonces el cristianismo queda en el aire. Por eso dice, tiene aquí, si se niega la posibilidad o credibilidad de lo sobrenatural, los cimientos de la fe cristiana se suman. El mensaje de la resurrección abarca y resume todo lo que el Evangelio declara. Si la resurrección no es un hecho, no hay Evangelio que predicar. Y si Cristo no resucitó, vana es ¿qué? La predicación. Entonces nuestra predicación, ¿verdad?, desprovista de resultados es. También vuestra fe es vana. Podemos ver lo que dice de 1 Corintios 15:14. Dice la palabra de Dios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estéis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. No importa si eres lo que seas, tu denominación. No estoy hablando que tienes que ser bautista, porque ninguna denominación salva. El único que salva es Cristo. La obra de Cristo nadie se la puede atribuir a sí mismo, porque hay personas que adoran más al hombre que al Señor, cuando en realidad debe estar uno viendo al Señor, enfocado en el Señor, para poder que haya resultados en mi vida. Si mi fe está fundada en lo que dice una persona más, entonces estoy mal. Pero si fundo mi fe en la palabra de Dios, mi fundamento tiene bases firmes, porque yo sé en quién he creído, porque yo sé que Jesucristo es, no fue, es y será siempre el Hijo de Dios, Dios mismo. Si no hemos creído en Cristo, entonces todavía estamos en nuestros pecados. La resurrección de Cristo fue a la vez la vindicación, o el defender o el asegurar de su calidad divina de Hijo. Hay quienes pelean la deidad de Cristo. Hay quienes dicen, yo voy de acuerdo que los judíos estén todavía en esa, muchos, no todos, y no es una crítica destructiva, en esa actitud de que por qué vamos a alabar al Hijo de Dios, porque están todavía con ese velo en sus ojos, hasta que venga el Señor y quite ese velo, hasta entonces, y no nomás ellos. Hay muchas personas dentro del cristianismo que todavía no entienden quién es Cristo, que no necesito pedirle a nadie que me dé nada si tengo a Cristo de mi lado, que tengo el poder del Espíritu Santo en mí porque el Señor mora en mí. El Señor suple, el Señor provee, el Señor te ayuda, el Señor te fortalece. Por eso dice Filipenses 4:13, la predicación del miércoles de la crucifixión, todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo venció la muerte. Bajó del madero, fue sepultado y el tercer día resucitó venciendo a la muerte. Todo lo puedo en Cristo. Si tengo a Cristo en mi corazón, no hay nada imposible para desarrollar dentro del ministerio de la predicación del Evangelio, porque yo sé que mi Redentor vive y le estoy sirviendo, le estoy alabando, le estoy glorificando. Hay muchas acciones en estos días, de muchas religiones, no más una, que creen en Cristo, pero ¿realmente es eso? Están haciendo eventos y dramas y comidas y ¿realmente es eso? La predicación se debe ser bíblica. Cristo no está muerto. Está a la diestra de Dios Padre, sentado ahí en segunda de Juan capítulo 2, versículo 1. Vemos la labor que el Señor todavía está desarrollando, porque aún vive. Está sentado a la diestra de Dios y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ¿qué dice ahí en primera de Juan o segunda de Juan capítulo 2, versículo 1? ¿Qué dice? Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Gracias, mijo. Todavía sigue actuando, todavía sigue trabajando. Es que yo ya hice todo. No has hecho nada.
No qué hiciste, qué estás haciendo ahorita como cristiano, como hijo de Dios. ¿Estás predicando el evangelio o estás renegando de los que predican el evangelio y te pide que salgas a predicar? ¿Por qué digo esto? Porque tengo bases firmes para poder. No me voy a poner a criticar a nadie. Nomás lo que voy a decir es esto. En las iglesias, a las iglesias, cuando les habla de trabajar en el evangelio, desaparecen. Este pastor ya va a empezar. No me gusta. Pues no le hace que le guste o no le guste. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Cristo no está muerto, está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus pecados y por mis pecados. ¿Por qué? Aunque seamos cristianos, todavía caemos en pecado. Por eso dice, hijitos míos, si alguno cometiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. ¿Pero qué necesitamos? Tener esa conciencia, ese conocimiento, ese entendimiento y esa disposición y ese deseo de servir al Señor. No servirme a mí mismo. Es que si no me dan nada, no voy a servirle. Es que si no me pagan, no puedo servirles. ¿Será? ¿Con qué vas a pagar tu salvación? Déjame decirle que predicamos mucho de la fe. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Y cuánto hacemos por esa fe? ¿Cuántos salen con su Biblia a hablarle a alguien? ¿Le da vergüenza cargar la Biblia en público? ¿Le da vergüenza que es cristiano? Ay, acordémonos que dijo el Señor, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, mi Padre lo avergonzará delante de sus ángeles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Realmente voy de acuerdo que se hagan todo lo que quieran. Servicios en la madrugada, a media mañana, comidas, eventos, pero la realidad en tu corazón es que yo soy el pastor. No se trata de eso. No tomemos el lugar del burrito que llevó al Señor ahí a Belén, cuando entró a Belén, a Jerusalén, no me recuerdo a dónde, pero entró arriba de un burrillo. Es un chiste, dijo. El burrito pensaba que era por él las palmas. No cometamos ese error. Y disculpe si se ofende. Pero es que tenemos que tomar nuestro lugar como cristianos, como hijos de Dios. Y aquellos que nos decimos siervos, debemos tomar la batuta por el lado derecho, no por el lado equivocado. ¿Qué pasa? No. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta entonces? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Creemos que Jesucristo vive? Bien hacemos, porque esa es una realidad. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo, Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Romanos 1:4. ¿Por qué vamos ahí? Porque Cristo no está muerto. Resucitó, venció a la muerte y está atento a las cosas que hacemos en su nombre. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro. De Jesucristo, Señor nuestro. Qué tremendo. También fue la vindicación de su impecabilidad, o sea que nunca pecó, desde el cual era completamente inevitable. La vida le fue asegurada a aquel que cumplió la ley. ¿Quién cumplió la ley? Gálatas 4:4 que leímos. ¿Nacido qué? Bajo la ley, ¿verdad? Nacimos. El cumplimiento perfecto de ella por Cristo no solo incluye el carácter vicario. ¿Qué es la palabra vicario? A ver, vamos a ver qué quiere decir yo tengo una idea, pero vamos a asegurarnos que es la palabra vicario. Porque hay quienes se llaman vicarios. El único vicario aquí, ¿quién es? ¿Qué dice? Que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. ¿A quién nos sustituyó? A nosotros en la cruz, por la paga de nuestros pecados. Y nos ayuda. ¿A qué? A volver a tener comunión con el Padre. Por medio de que es de su muerte, carácter vicario de su muerte. La resurrección, su derecho, privilegio, en esto Él está solo, siendo el Santo de Dios. Era imposible que fuese retenido por la muerte. Hechos 2:24.
Dice la palabra de Dios, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Por lo cuanto era de ser imposible, detenido de ella. ¿Quién lo levantó? Dios Padre. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. ¿Por qué? Ahí en Juan 1 dice, y el verbo, a ver si me lo lees por favor, capítulo 1, versículo 1, nada más. Juan 1:1 dice la palabra de Dios, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Quién da el testimonio ahí? ¿Quién está hablando? Juan, el apóstol fiel, el apóstol del amor. ¿Sí, verdad? ¿Qué está diciendo? Vimos su gloria. Doy testimonio que yo lo vi. Y yo lo creo, que eso lo haya visto. Pero la muerte no pudo detenerlo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. ¿Qué dice Salmo 16, 10 y 11? Dice la palabra de Dios, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Amén. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2, del 5 al 11, nos da una tremenda enseñanza, tanto de su obediencia y de su fe como ser humano. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomado de forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla Amén. de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. Gracias, mija. La enseñanza es muy clara, es muy clara. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que Jesucristo, su Hijo, era el mismo Dios en la tierra. Hay un versículo ahí en San Juan que dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de por mí, porque es promesa de mi Padre, que la ponga y la pueda tomar para atrás. Si lo tienes, no recuerdo exactamente en dónde está, en Juan me parece también, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que es Cristo, lo que es Dios y ese amor para la humanidad, que su resurrección tiene un sentido más allá de lo que pensamos. Sí, nació el Hijo, sí, lo crucificaron, sí, murió y, qué bueno, ok. No es nada más para tomarlo a la ligera. Tenemos que pensar, analizar, porque cada día vamos un paso más cerca de partir de este mundo. Quiéranos o no, podemos quitarnos los años, pero las arrugas, ¿cuándo? Y el confirmamiento del tiempo, si lo tienes, mija. Es Juan 10, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Ese mandamiento, después de haber sido obediente hasta la muerte de cruz, el Padre le da el poder, porque es Dios mismo, para poner su vida y poderla a tomar y poder decir, por todos ustedes morí para darles vida eterna, si tú crees de veras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, es que mi pastor, no es tu pastor, no, es que el curita del templo, no es el curita, ni ningún líder espiritual es nada más que un siervo de Dios.
Pero no por eso se le debe faltar respeto a los líderes espirituales. Pero sí guardar la distancia y saber separar qué es qué y para dónde vamos. Ninguno puede ser más que el Señor. Nadie. Ningún siervo del Señor, por más milagros, si es que hay milagros. Yo quisiera ver esos que dicen que yo sano, que yo esto, que resuciten un muerto. A ver, porque curan muchas enfermedades internas, pero no foráneas. Y yo, no es usted. Si acaso llega a tener ese poder, si no es el Espíritu Santo que lo guíe, ¿quién es? ¿También hace milagros? Sí, también hace milagros. También conoce nuestra vida, aunque no entre en el pensamiento del enemigo, pero conoce nuestra vida, conoce nuestra forma de actuar. Hay un dicho en el mundo que dice, más sabe el enemigo por viejo que por enemigo, vamos a decirlo así. Porque no estoy predicando de él, que el Señor lo reprenda, ciertamente. ¿Qué estamos hablando? Que tenemos un Salvador 100% poderoso. No es poderoso nada más, es todopoderoso, porque es Dios mismo. Y dijimos que es el nombre de Jesús. Jehová es salvación. Ese es el significado del nombre de Jesús. ¿Qué más vemos en la parte que nos estamos viendo? De nuevo, su resurrección fue la rectificación de la eficacia expiatoria de su muerte. ¿Qué? ¿Expiatoria? ¿Qué es expiatoria? Él anula, paga todos los pecados por nosotros. ¿Qué dice expiatoria? ¿Cómo lo presenta el diccionario? Reparar una falta o delito o culpa que expía. ¿Qué es qué? Que expía o repara una falta, delito o culpa. Amén. Condona, quita, paga la deuda que no era de él. Hay un coro que dice, pagó una deuda que no era de él, era mi deuda, y la pagó, y la suya también, si es que usted quiere. Muchos pensamos que Cristo nomás vino para que se burláramos de él y de su Espíritu Santo. Fíjese que en ese tiempo pasó lo mismo. En lugar del milagro de la resurrección de Lázaro, que es lo que está hablando la porción que leímos, y que dice Jesús, yo soy la resurrección, porque Él nos da vida. Él es el dador de la vida. ¿Lo entendieron los judíos y los escribas? No. ¿Por qué lo crucificaron? Porque iba en contra de sus intereses del mundo. Le estaba quitando ganancias que ganaban en el templo. ¿Cómo los echó del templo? ¿Por qué los echó del templo? ¿Qué le dijo? Han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Que no nos pase eso. No estoy juzgando a nadie. Cada quien sabe en sí mismo qué está haciendo como siervo, como creyente, como hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, piénsala. El fin está cerca, ciertamente. Es tiempo de analizar. Es tiempo, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Pensemos. Ayer estaba más joven, ahora ya estoy más viejo. Hace algunos añitos para atrás, varios añitos para atrás, yo era joven también. Dice un salmo, joven fui, envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Porque Dios es fiel, Dios es verdadero. Envió a su Hijo, no para que hagamos de nosotros, de Él, una burla, sino que hagamos de Él lo que es, Dios mismo. No es que voy a poner un templo para ganar, porque ahí se gana mucho dinero. La clásica, y luego que dicen, esos pastores nomás están pidiendo diezmos y ofrendas. No, aquí no se pide nada. Escuche, si le conviene y no le molesta y no se ofende, lo que la palabra de Dios dice acerca de aquello que nosotros queremos y debemos, si queremos, más bien dicho, hacer para llegar a la gloria de Dios. ¿Quién? Todo ser humano que quiera la muerte expiatoria o la muerte para perdón de nuestros pecados de todo ser humano que quiera en la sangre de Cristo. Y en su resurrección, la justificación para vida eterna. Entonces dice Romanos 5.1. ¿Qué nos dice Romanos 5.1, mija?
Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor, justificados pues por la fe. ¿Qué se necesita? Fe, verdaderamente fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? Según Romanos, no me acuerdo, es 14, versículo 14 para el 17, algo así, 7 o 17. Romanos 10, 17. Oh, era 17, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. El oír, no escuchar. Escuché un ruido. Escuchar es una cosa. Oír atentamente la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí en Mateo 4:4? Le contestó el Señor al enemigo, la contestación que le da el Señor cuando le dice, haz de estas piedras pan. En las tentaciones del Señor, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias. Más con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde viene la palabra de Dios escrita? En la Biblia. Alguien dijo, es que la Biblia se contradice. No, usted es el que no se ha puesto a estudiar ampliamente, profundamente para poder entender. Porque la Biblia se debe de entender bajo lo espiritual, no bajo lo material, lo terrenal. ¿Cómo se logra eso? Con el Espíritu Santo de Dios, orando y pidiendo guianza. Va a ver que si usted lo hace buscando la guianza del Espíritu Santo, con una fe, con un deseo verdadero, va a entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces continuamos, dice, la ratificación de la eficacia expiatoria, ya entendimos que es expiatoria, de su muerte, el cual fue entregado por cuenta de nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para a cuenta de nuestra justificación, y lo vimos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, habiéndose logrado en su muerte nuestra justificación, porque somos justificados en su sangre, Romanos 5:9. Somos justificados en su sangre. ¿Lo entendemos? Ya vemos Romanos 5:9, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gracias, por él seremos salvos de la ira. Fíjese que muchas de las veces, y lo digo porque antes de ser cristiano, porque yo no era cristiano, por gracia de Dios soy cristiano. Yo también me reía de los cristianos. Yo también quería apedrear a los cristianos. Yo los corría de mi casa, porque no quería saber nada. Estos fanáticos, estos locos, y le decía tantas tonteras, que ahora me arrepiento, porque es cierto que tenemos un velo que no nos deja ver más allá, mientras no dispongamos nuestro corazón a querer, porque es la disposición de entender, porque el Dios de este siglo, porque ¿quién nos tiene cegado? Hay algo que nos ciega, hay algo que no nos deja ver más allá, hay algo que no nos deja entender. ¿Lo tienes? ¿Qué es? Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Gracias. Es tan difícil hablarle a una persona que ya ha endurecido su corazón, que no tiene disposición de querer aprender. Y déjame decirle que muchas de las veces ya han sido expuestos o hemos sido expuestos a la palabra de Dios. Y hay habido ese endurecimiento de corazón que no queremos poner atención, que no deseamos escuchar nada. No me hables de eso, ni me interesa. ¿Será? Fíjate que a mí sí me interesa tu alma, como a Dios, como al Señor. Por eso vino y entregó su vida, para que seas salvo por medio de Cristo Jesús. Pero es decisión de cada quien querer entender. Cuando tenemos necesidad de algo en nuestras vidas y alguien nos dice, fíjate que allí hay esto, hay trabajo, hay esto, hay lo otro,
no vamos y lo hacemos porque nos conviene en estos momentos, porque estamos necesitando algo, y todo el ser humano necesita la salvación de su alma, porque todos somos creación de Dios. Muchos dicen, y lo repito porque lo dicen muy seguido, es que nosotros somos la evolución, es que nosotros venimos de... Por favor, yo hasta ahorita no he visto un animalito que se vuelva humano, y cuando mi familia necesita transfusión de sangre, vamos los humanos a dar sangre por este familiar o esta persona. Si alguien necesita un miembro humano, vamos con los humanos a buscar un miembro humano de los que ya han partido. Pero, ¿cuál es la necesidad? Es que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos y el ser humano ha endurecido su corazón para no dejar entrar la palabra de Dios. No que la palabra de Dios falle, sino que cayó en mala tierra, entre espinos, en tierra dura, donde no hay raíz, y viene el enemigo y se lo lleva, vienen las aves y se comen la semilla, dice el sembrador, porque los afanes de la vida no nos permiten ver más allá, porque quiero riquezas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué? No más con comer y vivir es suficiente. Si Dios quiere que tengas o que tengamos, Dios nos lo da. No necesitamos quitarle a nadie nada. Es decisión de cada quien. Somos pecadores y Dios le levantó de los muertos. El significado que se asigna a la muerte de Cristo haya su explicación adecuada en su resurrección. Su resurrección fue también exhibición de su autoridad sobre la muerte. Todos los demás habían sido o serán resucitados solamente por un poder de afuera. No así con el Señor. El Señor resucitó porque yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Él resucitó por su propio poder. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice ahí en Juan 1:1? Lo leímos ahorita. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y luego ahí en el versículo 2 dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada es hecho. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que no hay otro camino. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Él resucitó por su propio poder, así como por el del Padre. Acerca del cuerpo, lo explicó a sus enemigos cuando dijo, en Juan 2:19, ¿qué dice, mija? Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús, y díjoles, destruid este templo, y en 3 días los levantaré. Destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Y lo entendieron los enemigos? No. Ellos pensaban que lo material, él estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? El poder de la fe, vemos en Hechos 3, 15 y 16. Dice la palabra de Dios, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos, y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. ¿A qué nos debe llevar todo eso? ¿A qué nos debe? Muchas veces pensamos que fueron los judíos, que fueron los romanos, que todos mataron al Señor. No, son sus pecados y mis pecados los que subieron a Cristo en el madero. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en Juan 17, no recuerdo el versículo, cuando está orando, que dice, no nomás por eso, sino por aquellos que han de creer por su palabra. ¿Cuál palabra? Lo de los apóstoles. Los que estaban con Cristo. ¿Lo tenemos? Juan 17:20. Juan 17:20, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Más los que han de creer. El arrepentimiento, el perdón de pecados y la salvación
Hechos 2:30, 38. Hechos 2:30 y 38. Sí. Dice la palabra de Dios: empero siendo profeta y sabiendo que con juramento la había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. El 38 nos dice: y Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 4:12 de ahí Hechos. 4:12 dice la palabra de Dios: y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, o al ser humano debajo del cielo, en que se puede ser salvo, más que en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tuvo todo. Él es Dios mismo encarnado. Envió su palabra al mundo. Cristo viene a ser el mensaje y el mensajero y el Salvador. Todo esto, pues tenemos que entender que Dios ha hecho todo esto con un solo propósito. El haber hecho un cuerpo humano para habitar en él en este mundo, para salvación de todo ser humano. ¿Dónde lo dice? Lo vimos en Hebreos 5:10. Ese sacrificio, ofrenda no quisiste. Pues díganle eso a otros, si verán que si quieren la ofrenda. ¿Verdad? Hebreos 10:5. Dice la palabra de Dios: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Mas me apropiaste cuerpo. ¿Me hiciste o me apropiaste? Me apropiaste. Me apropiaste. Me hiciste un cuerpo. Hay una religión que dicen que Jesús es creado. ¿El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. En una virgen, sin hombre, para fin de que pudiera venir lo santo, lo divino, a entrar en ese cuerpo, a estar en ese cuerpo. Y ese cuerpo es santo, puro, sin pecado y está glorificado. Ya es ahora, ya no es el varón de dolores, como dice Isaías 53. Ahora va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a pedirle cuentas. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Y más a los pastores. Va a pedir cuentas por las almas de aquellos que estaban aquí. La palabra de Dios no es que falle, es que no ha caído en buena tierra para que produzca y germine. Ningún pastor falla cuando predica la palabra de Dios. Si estamos buscando la salvación de las almas, predicamos la salvación de las almas. No cuánto dinero tienes en el banco. Bautízate con todo y cartera y todas esas cosas. Eso es de por sí en sí mismo una convicción. Yo aporto para que el ministerio del Señor siga adelante. No tengo, no puedo dar, pero doy de mi tiempo para el ministerio del Señor. Es que aquí no me pagan, ya me voy, porque no hay ganancia. Son muchas cosas que analicemos nuestros corazones. ¿Realmente estamos con el Señor o nomás es de labios? No es un juicio, no es un regaño, es una recomendación, porque la Biblia nos recomienda que nos examinemos nosotros mismos, a nosotros mismos, si es que estamos en Cristo Jesús, si ya no somos reprobados. No dice que te juzguen los demás, o tú juzgas a los demás, no, examínate tú mismo, si es que estás haciendo lo correcto. No me hagas caso si estás haciendo lo correcto. Si estás con Dios y en Dios y para Dios, no me hagas caso. Pero nada tiene de malo que alguien nos diga, analízate al 100%, hasta dónde estás llegando, ¿verdad? Dice la Escritura, vemos en la confesión del Señor Jesús en Dios, la confesión de Jesús como Señor y la fe que Dios le resucitó de los muertos son, dice, esenciales para la salvación. Romanos 10:9. Es nada más ya confirmar lo que se estaba hablando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si confesaras con tu boca al Señor Jesús
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si lo crees. ¿Por qué? Porque la resurrección del Señor es la garantía de todos los creyentes. Romanos 8:11. Dice la palabra de Dios, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. ¿Qué mora en nosotros? El Espíritu del Señor. Si mora en nosotros el Espíritu del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Porque nosotros en nuestra fuerza no podemos. Y se ha predicado y se ha dicho, no nomás yo, muchos otros siervos del Señor lo han dicho. En la fuerza del Señor todo, sin la fuerza del Señor nada. Es por eso que es una disposición de la persona. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 20 y 23? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Y luego los que son de Cristo en su venida. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos esperando, estamos ansiosos, tal vez, que ya llegue nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que razonar qué estoy haciendo mientras llega el Señor. Porque va a pedir cuentas, ¿verdad? Para estar con la reunión del Señor, que dice 1 Tesalonicenses 4:14. Dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿A quién va a traer? A los que durmieron. ¿Qué? Algo así, ¿verdad? A los que durmieron en Jesús. A los que durmieron en Jesús. Nótese que no dice los que murieron, los que durmieron en Jesús. Así como de la derrota de los enemigos de Dios también y el establecimiento de su reino. 1 Corintios 15, 25. Dice la palabra de Dios, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Es menester que Él reine. Nos da la seguridad divina de que por medio de Él Dios juzgará al mundo en justicia. Hechos 17:31. Dice la palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén, por haberle levantado. La resurrección de Cristo entonces fue tanto el clímax o lo máximo, el hecho máximo de desarrollos pasados de gracia como principio de nuevos desarrollos de vida, incluyendo la formación, progreso, destino de la iglesia y la liberación final de la creación de la esclavitud de corrupción. ¿Qué dice Isaías 55:7? Dice la palabra de Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es la exhortación? Y no nomás ahí lo dice, también podemos ver qué dice, que apunte aquí. Al 11, ¿qué dice? 57 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, gracias. Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Quién la envió? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 15:22?
Dice la palabra de Dios, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. Ya vino, ya nos habló, nos dejó su palabra y nos dejó dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Has creído en Jesús? ¿Has creído que su resurrección tiene esa promesa? ¿Crees en el poder divino? ¿De veras? Entonces, ¿qué te detiene para aceptar a Cristo como tu único Salvador? Entonces, ¿qué te detiene para desarrollar el ministerio que se te ha asignado? Es que nada. Si no nos hubiera hablado, no tuviéramos pecado. Pero en cuanto vino y nos habló, ¿tenemos perdón de pecados? Sí, si obedecemos la palabra de Dios, si seguimos sus estatutos, sus reglas, sus mandamientos. No somos salvos nada porque estamos guapos, o porque somos jóvenes, o porque somos grandes. Somos salvos por fe en Cristo Jesús. Es una tontera pensar, perdón la expresión, que podemos hacer algo por nosotros mismos, cuando en realidad hablo de las cosas de Dios, no del poder del mundo. De hacer podemos trabajar, podemos comer, podemos hacer lo que querramos, pero no podemos salvar nuestra alma por esfuerzo propio. ¿Dónde está la salvación? En Cristo Jesús. En la obediencia está el suplimiento de cada cristiano a las bendiciones de Dios. No es porque yo soy hijo de Dios, porque yo digo y ya. Es que tiene que haber frutos. Es que tiene que haber un entendimiento. Ciertamente, nació, creció, predicó, enseñó, dejó sus enseñanzas, fue al madero, fue crucificado, muerto y sepultado según las Escrituras, y al tercer día resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios Padre. ¿Qué está haciendo? Abogando todavía por nosotros. Como dice Juan: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. La Biblia te habla de todo lo que sea conveniente para la salvación de tu alma. Obviamente que Él no va a bajar a obligarte, si eres cristiano, a que hagas lo que tienes que hacer. Si no eres cristiano, a que aceptes ser cristiano, no viendo al ser humano, porque todos fallamos, sino poniendo la vista en el Señor, no poniendo la vista en lo material, sino en lo espiritual. Señor los bendiga. Permítanos hacer una oración y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esa resurrección tan grande y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo. Gracias, Padre, por ese regalo, por ese don maravilloso, inigualable, incomparable, Señor. Bendice a todo aquel que realmente tiene esa fe fundamentada en ti, Padre, en tu Hijo, que no nomás cree en ti, sino que te cree a ti y cree en el Hijo. Porque dijo el Señor: el que cree en mí, cree en el que me envió. Es una bendición, Padre, tener tu Espíritu Santo con nosotros, guiándonos, hablándonos, exhortándonos, inclusive a veces recordándonos que debemos caminar de acuerdo a tu voluntad, porque queremos y no hacemos tu voluntad. Buscamos y no hallamos, porque no buscamos donde debemos. Bendice pues a los oyentes, a tus siervos, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Sé con ellos, con los misioneros, con tus pastores, maestros, maestras, todos aquellos que estén involucrados en tu ministerio, Señor. Tú fortalécelos, súpleles y, Señor, cuídalos y guárdalos de todo mal, igual que a este tu siervo. Pedimos que perdone nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.